Olá, estamos juntos. Hola, Elian. Estamos juntos. Sí, eso me doy cuenta. Estoy triste, triste porque no los veo. Sim, sim, estuve em muito trabalho, pero que estarei em férias. Qué Eh, bueno, então, qué bueno, qué bueno. estarei dedicando maior tempo. Y Vicente no habla. Vicente, ¿cómo va? Bueno, ya entró también Eduardo, ya van entrando poco a poco. Vicente creo que tiene un problema en su teclado. Dice que derramó algo de café y no puede escribir. Terrible, Vicente. Entonces no puede escribir, no lo podemos oír nada. No, Pero pero bueno, sí, sí escucha. entonces, ya que estamos empezando a conectar y ya puedo ver a Eduardo, ya somos dos, por lo menos que podemos vernos, el resto son sombras detrás de un nombre en la pantalla, ¿no? ¿Cómo les ha ido con la formación? ¿Qué tal fue con los temas de personalidad? ¿Qué tal estuvo eso? Muy bien, poco complejo, pero bien. ¿Me escuchan? Sí, te oigo, Ok, Eduardo. es que tenía problemas, se me ha caído la línea, me tocó buscar otro sitio para poderme comunicar con ustedes. Por eso la demora. Buenas noches a todos. Afortunadamente la lograste. Sí, señor. Parece muy bien. Bueno, empecemos entonces a hablar un poco porque hoy el tema que vamos a trabajar es el tema de las bases específicas de la logoterapia, ¿no? Todo el tema de la logoterapia específica. Perfecto. Y pues me gustaría, voy a, acabo de caer en cuenta que no tengo una hoja, espero no traer una hoja. Ya, me gustaría saber cuáles son las dudas que tienen sobre las bases específicas de la logoterapia, para que nos podamos poner a conversar sobre ellas, ¿no? Y poder resolver esas dudas. Hola Miriam. Hola, Miriam. Bueno, ¿qué inquietudes hay sobre las bases específicas de la logoterapia? ¿Cómo les fue con esas lecturas? Bien, un poco extensas, pero a ver, básicamente pues me sorprendió que estén relacionadas con el coaching, ¿no? Y cuando me metí ¿cómo se llama? Al aula, pues me encontré con estaba un poquito como perdido, me encontré con todas las exposiciones ¿qué? Fren, y pues me las vi todas. Al principio estuve como un poquito perdido ahí, luego ya me llamó la atención de lo de la definición de sentido, las diferentes acepciones, los valores, la jerarquía de valores y lo del amor en el trabajo, eso me pareció estupendo. El sentido del trabajo. Me gustaría más ejemplos de pronto de sentido en la vida y sentido de la vida no me quedó muy claro, por ejemplo. Espérate, sentido. Voy aquí apuntando las dudas. Sentido de la vida y sentido en la vida. Perfecto. ¿Qué otras dudas tienen sobre esos temas? Ya está uno, sentido de la vida y sentido en la vida. ¿Quién más tiene dudas? Bueno, entonces, mientras que la gente o regresa o plantea sus dudas, voy a hablar un poco cuál es la diferencia entre sentido de la vida y sentido en la vida. De todos modos, eso fue un tema que habíamos hablado cuando vimos los 3 pilares de la logoterapia, cuando hablamos del sentido de la vida. El sentido en la vida es el sentido del momento, es el sentido situacional, es el sentido que tiene un momento específico, ¿no? El sentido concreto del momento. Mientras que el sentido de la vida es la acumulación de los sentidos en la vida, ¿no? Otra diferencia importante es que
Nosotros podemos creer que estamos descubriendo el sentido de la vida, pero Frankel nos plantea que el sentido de la vida solamente lo podemos tener certeza de que el sentido de la vida lo estuvimos desarrollando cuando estamos llegando a nuestro final, ¿no? Porque el sentido de la vida se va desplegando. Es como Frankel hace el ejemplo de las películas. Solo hasta el final de la película logramos comprender la trama. Y el sentido de la vida nuestra lo vamos a comprender hasta el final, ¿no? Realmente lo más importante, ¿no?, para nosotros tiene que ver con el sentido en la vida. Es como de los temas más importantes ahí. Ok. ¿Hasta dónde oíste, Jaime? Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué tan claro te queda ahí, Eduardo? No sé, un ejemplo. ¿Me ayudaría un ejemplo? Ok. Por ejemplo, yo puedo encontrar sentido en la vida en este momento. Puedo encontrar un sentido en la vida cuando estoy transmitiendo conocimiento. Correcto. Del sentido de este momento. Por ejemplo, yo creería que el sentido en la vida de ustedes tiene que ver con adquirir conocimiento. Correcto. Que este momento tiene sentido porque están adquiriendo conocimiento. Y esto se relaciona con el sentido de la vida, que es un sentido mucho más largo en el tiempo, ¿no? En mi caso, porque tengo un sentido de la vida, de ser docente. La docencia le da sentido a mi vida. Entonces hay un camino de sentido, ¿no?, a través de la docencia. Pero realmente al final voy a darme cuenta de eso. Tal vez cuando ya esté muriendo diga, todo el tiempo que perdí enseñando, yo pensé que eso tenía sentido. Ahí pareciera que el sentido se pierde. Por eso el sentido de la vida solamente va hasta el final. Lo que vamos a descubrir en el final. Sí, eso me queda claro. Con el ejemplo me queda muy claro. Muchas gracias. Miriam pregunta por el sentido último. Ese sentido último o el suprasentido tiene que ver con algo que Frankel planteaba, que era un sentido que tiene que ver mucho más con las personas creyentes, ¿no? Las personas que son creyentes, de cierta manera, lo que creen o sienten es que están cumpliendo la misión para la que vienen a este mundo. Como que hubiera un camino, como hubiera habido una misión que nos fue encomendada en la vida y cuando la realizamos, ¿no?, estamos sintiendo que estamos cumpliendo un sentido que va mucho más allá de nosotros, mucho más allá del mundo. Por eso es algo que tiene que ver mucho más con las personas creyentes, como haber nacido que estoy cumpliendo el sentido para el cual vine en este mundo. ¿Te queda claro, Miriam? ¿Tiene relación con los valores sagrados de los cuales nos habla en la clasificación o en el sistema de valores? No, porque los valores sagrados tienen que ver con la dignidad humana, ¿no? Ok. Con la dignidad. En el caso de no ser creyente, de no creyente, es la dignidad humana. En caso de ser creyente, ¿no?, tiene que ver sí con el sumo Dios, con el sumo bien que es Dios. Y si estoy realizando para lo que vengo en este mundo, puedo estar realizando valores sagrados. Ok, gracias. Sí. Sí podría ser relacionado de esa manera, porque puede tener ambos caminos, ambas posibilidades. Creyente, Dios, y puede estar realizando la misión de Dios, y no creyente, la dignidad humana. Me alegro, Miriam, que te haya quedado clara. Me alegro mucho, digo, Miriam. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? ¿Cómo les fue con la famosa definición de sentido de vida? Percepción afectiva y cognitiva de valores que invitan a la persona a actuar de un modo en particular o en la vida en general, confiriéndole sentido, identidad y coherencia. Bien, porque a través de la pregunta del foro, pues iniciamos dando un concepto antes de revisar los conceptos y eso me generó algunas dudas. Me dio la impresión de que estaba incompleta la definición, pero después cuando ya lo miramos en todo el contexto y todas las secciones, pues yo había escrito algo así como que pues es el propósito o la meta hacia la cual apuntamos.
Y sí, realmente en las diferentes definiciones estarían contenidos, simplemente el análisis final sería que la definición es mucho más completa, pero que el concepto que personalmente tenía sí está dentro de esas diferentes acepciones. Ok, perfecto. Qué bueno, Eduardo. Al resto, ¿cómo le fue con la teoría del sentido? El punto donde hablamos de esa definición del sentido de la vida. A ver si alguien plantea alguna inquietud. A mí me fue bastante, me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, estamos oyendo, Jaime. Sí. Eh, a mí me llamó mucho la atención el tema de cuando se trabajaba el tema de la percepción afectiva y cognitiva, porque me hacía mucho ruido con lo que acabamos de ver de los modos de ser. Ajá. Porque justo uno de los elementos centrales de los modos de ser, en los que ustedes hacen mucho énfasis, es en el tema de la emocionalidad y las formas de pensar. Sí. Entonces, al ver la complejidad y bueno, vamos a puntualizar, al ver la restricción, ¿sí? Desde esa dimensión emocional y desde esa dimensión cognitiva, entonces pude apreciar mejor el por qué las personas tienen tantas dificultades para acceder eh, al tema ¿cómo se llama? De El la, sentido. del sentido, exacto. De desplegar todas esas características que ustedes mencionan acá en las bases específicas de la logoterapia. Entonces, Ahí eso me está, ahí está haciendo un planteamiento que es importante que lo podamos trabajar y se los voy a comentar a ustedes. Y es, ¿se acuerdan las diferencias entre logoterapia específica y logoterapia inespecífica? sí, ¿Cuál es la sí, diferencia entre la una y la otra? sí, que una trabaja más justamente esa dimensión de restricción que tiene que ver, Ajá. no sé si me voy a expresar bien, pero tiene que ver un poco al hablar de restricción es más como la dimensión patológica, ¿no? Sí, Sí, cuando no, hablamos de no en restricción. patología, pero haciendo la similitud, ¿no? Ajá, sí. Y la otra es quizás un poco más de desplegar todo el contenido no ético para poder de alguna manera, sí, ir en no sé, iluminar el sentido, ¿no? Algo así, Sí, ¿sí? ahí lo que tiene que ver directamente es que lo inespecífico trabaja con las restricciones biológicas o psicológicas, ¿correcto? Y lo específico no hay restricción. Es decir, cuando estamos trabajando el tema del sentido de la vida, por ejemplo, lo que estás planteando ahí, lo que planteamos es que para poder hacer una logoterapia específica, la persona no debe tener restricciones. Si te das cuenta ahí, Jaime, hoy todos, que precisamente como no hay restricciones de pensamiento, emocionalidad, de los modos de ser, es más fácil desplegar lo espiritual hacia la búsqueda del sentido. Pero si hay una restricción, primero tenemos que trabajar la restricción para después sí ir hacia una logoterapia específica. Lo que diría Frankel es, toda logoterapia inespecífica finaliza con una logoterapia específica, que tiene que ver con la búsqueda de sentido en la vida, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Sí, 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 justo así lo habíamos, creo que trabajado en alguno de los módulos. Qué bueno. Pero ahora, quiero hacer otra pregunta y no me quiero poner un poquito impertinente, ¿no? No, Eh, pues todo lo que quieras. sí, Después vemos, te cortamos el audio y todo. sí. Eh, de momento de entrada, tuve la percepción de que el sentido tenía que ver con todo y no tenía que ver con nada. Ajá. Esa fue mi primera percepción, porque hablaba justamente de que tenía que ver con la parte afectiva, que tenía que ver con la parte cognitiva, bueno, todos los elementos que propone la presentación, ¿no? Sí. Entonces, a mí me queda una duda justamente en el trabajo ya directamente de la logoterapia específica, ¿no? ¿Sí? De la Ajá. logoterapia específica. En ese sentido, cuando las personas se acercan, y se los pregunto más a ustedes como experiencia, ¿de verdad las personas sí llegan a consulta para hacer un trabajo desde la logoterapia específica?
O sea, si hay alguien que se pregunta, bueno, no, estoy acá porque tengo dificultades para conectarme con el sentido, no sé, decirlo así de una manera quizás un poco En más. esas palabras. Ah, sí. Pero, por ejemplo, ahí está otro de los temas que se dieron ahí. ¿Cuánta gente llega a consulta porque está en duelo por la pérdida de alguien? ¿Cuánta gente llega a terapia porque está aburrida con su trabajo? ¿Cuánta gente llega porque no se siente satisfecha con lo que están estudiando? ¿Cuánta gente llega a consulta porque se quedaron sin trabajo y quieren buscar otras posibilidades de trabajo? ¿No? Sentirse que están desperdiciando su vida yendo todos los días a la oficina. Son inquietudes que la gente llega que tienen que ver con el sentido de la vida, el sufrimiento, la culpa, la muerte, ¿no? Alguien que se está enfrentando a la muerte de un ser querido. Eso es logoterapia específica, ¿no? Logoterapia específica llega por eso. Y es la gente. Yo podría decirte que la mitad de mi consulta está relacionada más con temas de sentido que con temas psicopatológicos. Es correcto, eso era lo que yo quería preguntar, el porcentaje de personas para uno u otro manejo. Por lo general, pero ya lo acabas de decir. La mitad. Yo en este momento tengo mucha gente que está centrada, por ejemplo, tengo un paciente que es un caso interesantísimo, que es un señor de 64 años, que está próximo a jubilarse, ¿no? Se separó hace 5 años y se enamoró de una señora de 45. Y está con el tema de si decide seguir adelante con la relación o no. No hay nada psicopatológico, es una persona súper sana, pero no sabe si arriesgarse. Todavía tiene culpa con relación a algunas cosas de su pasado, de la relación de pareja anterior, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Y qué va a hacer después de que se jubile? Entonces, son inquietudes que surgen que muchas veces están relacionadas con lo específico, ¿no? En términos del proceso, yo no sé, uno pensaría que si hay restricciones, el trabajo puede ser más extenso, un poco más complejo, que cuando Claro, realmente no hay una patología. Cuando hablamos de una logoterapia específica y hay una restricción, el trabajo va a ser mucho más extenso en el tiempo. Cuando hablamos de una logoterapia específica, ¿no? Estamos hablando de temas mucho más cortos en el tiempo. Y lo que tú decías, Eduardo, la logoterapia específica se relaciona con el coaching existencial. Lo que la gente hace en coaching existencial... Juanpa, entonces, en el coaching existencial... ¿Aló? ¿Aló, sí? Sí, Jaime, te oímos. Ah, perdón, es que se había colgado la máquina, pensé que se habían quedado callados. No, continúa, después te pregunto. No, dale, estás preguntando algo. Ah, te preguntaba entonces que en el coaching existencial se hace un trabajo netamente de logoterapia específica. Logoterapia específica solamente. Solo logoterapia específica. Solamente logoterapia específica. Bien. Y quien lo hace no tiene que necesariamente que ser psicólogo, ¿verdad? No necesariamente, porque hay veces que, por ejemplo, el duelo en la adolescencia de una pareja, muchas veces lo conversan con profesores. Un profesor que le pueda ayudar a un estudiante a cómo resolver un duelo. No necesariamente van a ir a terapia porque sienten que no es necesario, ¿no? Entonces, los profesores que se preparan en ese tipo de cuestiones en coaching existencial con nosotros es para poder ayudar a los estudiantes en ciertos momentos, en ciertas dificultades que no tienen esas herramientas, no tienen esas estrategias y no las han aprendido, ¿no? Porque, digamos, cuando la gente quiere hacer un proceso de orientación vocacional, una vez me pasó que un chico quería hacer un proceso de orientación vocacional y me decía que él no quería que volviéramos a hacer lo mismo que le tocó trabajar con su anterior psicólogo. Y yo, ¿qué pasó? No, es que duramos 3 meses hablando de mi infancia. Yo lo que quiero saber es qué voy a estudiar, ¿no? Pues le están haciendo terapia, ¿no? Y para yo saber qué voy a estudiar, qué me gustaría estudiar, no tengo que hacerle terapia a la persona. Hay que trabajar otro tipo de herramientas, otro tipo de estrategias. Ya eso lo hablamos de coaching existencial, ¿no?
de poder ayudar a esas personas a resolver. Y que diferencien cuando hay una cosa y cuando la otra. Por ejemplo, no sé, en Colombia la gente que acompaña a morir, ¿no? Por lo general son enfermeras. No son médicos, no son psicólogos, no son psiquiatras, no. Son enfermeras que han trabajado mucho en las alas de enfermedades terminales y han aprendido por su cuenta a cómo acompañar a los pacientes y cómo acompañar a las familias en el proceso de muerte. Pues qué importante que aprendan sobre coaching existencial, de cómo poder ayudar a las personas en ese proceso de ir a la muerte, ¿no? De caminar hacia allá, ¿no? Es gente que tiene que saber esa información, no tiene que ser exclusiva de nuestros psicólogos, de cierta manera. Se vuelve casi como una élite de conocimiento que nadie puede tenerla, casi como en las abadías, en la antigüedad, ¿no? Que solamente estos pueden recibir esta información. Pero ningún psicólogo se va a meter a eso, ¿no? O tienen los psicólogos que los mandan y le dicen qué hacer a las enfermeras. Entonces ahí es donde entra todo ese campo. No, dentro del coaching existencial se puede hacer tanatología. La tanatología tiene que ver con el acompañamiento a morir, con el duelo, ¿no? Y con la gente que se enfrenta al sufrimiento, principalmente. Sufrimiento, acompañamiento a morir y duelo. Eso es tanatología. Y esos tres elementos hacen parte del coaching existencial. O sea, el coaching existencial aprende en eso. Lo que pasa es que la tanatología es mucho más amplia, tiene muchas más teorías. Entonces se hace tanatologías del psicoanálisis, de la cognitivo-comportamental, desde la logoterapia, diferentes campos, ¿no? Pero la tanatología es una forma de acompañar a personas en sufrimiento, por lo general que ya no hay nada que hacer, que son ya sufrimientos que no hay solución, ¿no? Principalmente. Porque el coaching existencial es mucho más amplio, Miriam, pero incluye la tanatología. Y es mucho más amplio que la tanatología. ¿Te queda claro esa respuesta, Miriam? ¿Qué diferencia hay entre el coaching existencial y el ontológico? Uy, ¿Son lo mismo o es diferente la cosa? hay una diferencia filosófica y epistemológica muy grande. Porque el coaching ontológico te enseña una cantidad de herramientas para que las apliques. Y centran mucho el tema en el lenguaje. Nosotros centramos mucho más el tema en la actitud de la persona antes que el lenguaje. La actitud es creadora del lenguaje, en términos heideggerianos, digamos de cierta manera. La actitud va antes que el lenguaje, ¿no? Y el coaching ontológico te llenan más de herramientas como aplica esto, usa esto, son como recetas para usar para todo el mundo. En el coaching existencial aprendemos mucho más a dialogar en esos temas, en esas inquietudes, en el sufrimiento, que ustedes vieron el tema ahorita de sufrimiento, de culpa y de muerte, ¿no? Nos acompañamos mucho también en eso, que es muy importante. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, bien. Aclarando dudas y fijando conceptos. ¿Qué otras dudas tienen? Por ejemplo, con respecto a la culpa. ¿Cómo les fue con la lectura de culpa? O mejor, ¿cómo les fue con la lectura de valores? Hablemos de ese tema que es importantísimo, el tema de los valores. ¿Cómo les fue? ¿Qué dudas tienen sobre los valores? No sé si es mejor tener una aproximación desde los valores, viéndolos desde la organización en paralelo y no desde de la jerarquización. No sé si lo entendí bien. Y habla de valores Claro. sagrados, éticos, estéticos, intelectuales, en los que recuerdo. Ok. Ahí es importante tener en cuenta, ¿no?, que la forma en que organizamos los valores, ¿no?,
Puede ser. Cuando es piramidal es porque tenemos un valor que es el más importante de todos. Ejemplo, yo soy abogado y mi vida es ser abogado. Cuando me jubile, entonces, ¿quién soy? Se derrumba la pirámide de valores. Yo soy mamá 7 por 24. ¿Qué sucede cuando mis hijos se vayan a estudiar al exterior o se vayan de la casa? ¿Quién soy? ¿Eso le da sentido a mi vida? Sí. Pero cuando ya no esté, se derrumba el sentido y se entra en desesperación. Mientras que los valores paralelos te permiten tener varios caminos o varios lugares donde depositas la posibilidad de sentido en la vida. Y eso te permite de esa manera estar mucho más, digamos, hay una mayor estabilidad en el caso de la pérdida de un campo. Cuando me jubile tengo otras cosas. No se me acabó la vida, ¿no? Desayuno y quedo libre, no. Hay otras posibilidades. Eso tiene que ver con organización o piramidal o paralela, ¿no? ¿Cómo vamos ahí con valores? Bien, dice que los espirituales son los éticos, estéticos, y no recuerdo el otro, Intelectuales. intelectuales. Ajá. No me los intelectuales están ahí, contenidos ahí. Mira, en los intelectuales está la transmisión de conocimiento y el aprendizaje de conocimiento. Ujú. Entonces, cuando tú transmites conocimiento, estás realizando valores intelectuales. Cuando tú estás recibiendo conocimiento porque te gusta, estás desarrollando valores intelectuales. Por ejemplo, leer un libro para aprender algo nuevo son valores intelectuales. Ah, ok. El aprendizaje y la transmisión de conocimiento tienen que ver con los valores intelectuales. Digamos, Ok. en este momento estamos realizando valores intelectuales todos. Ujú. Sí, muy buen ejemplo. Ok, gracias. Los valores estéticos tienen que ver con el orden, la armonía y la belleza, ¿no? Y los valores éticos tienen que ver con la mejora en la conducta del comportamiento humano. Justicia, solidaridad, lealtad, fidelidad, ¿no? Algunos ejemplos que se me ocurren en este momento. Sí, y cuando tú preguntas cómo me fue, bien, porque como te decía, en el foro hablaba de define desde tu punto de vista, y realmente yo siempre lo he enfocado en términos de los valores, responsabilidad, fidelidad, lealtad, todo ese tipo de cosas. Entonces, esa parte me sentí identificado y me aclaró, obviamente, en términos del sentido, ¿no? Perfecto. Miriam dice algo, los valores horizontales, entonces hay que promover los paralelos con las personas y no se necesita satisfacer uno para tener otro. Ok, lo que pasa es que, bueno, la organización piramidal corre el riesgo de perder más fácil y entrar en sufrimiento. Si hay valores paralelos, tengo yo, digamos, sentido, voy a ponerme a mí como ejemplo, discúlpenme que me use como ejemplo, pero me facilita más la vida. Yo tengo sentido en la vida como docente, como psicoterapeuta, ¿no? Como investigador. Tengo 3 a nivel laboral, pero también tengo sentido en la vida como tío, como viajero, como cafetero, etcétera, etcétera. Hay diferentes cosas que le dan sentido en diferentes niveles, ¿no? Que me encante el café puede estar en cierto nivel, ¿no? Y que sea, y ser psicoterapeuta va a ser mucho más alto. Pero cuando se pierda uno, ahí los otros pueden ayudar a sostenerlo. Digamos, de cierta manera, una mesa de 4 patas se sostiene mejor que una mesa de una pata. Si cortas la pata, se cae la mesa. Piensa que la mesa tiene que ver, es tu vida. Que se caigan las 4 patas va a ser más difícil, ¿no? Por eso es interesante y es importante, parte del trabajo que se puede realizar es promover precisamente que exista una organización paralela en los valores. Eso ayuda a prevenir cosas como por ejemplo la depresión después de la jubilación, ¿no? No te entendí eso de y no se necesita satisfacer uno para tener otro. Eso no me quedó muy claro, Miriam. ¿A qué te refieres con eso? ¿Me escuchas? Sí, te oigo perfectamente. Ah, mira, Claro. como Es más está más oírte y ir fácil. a poderte ver. Ah, sí. Oye, Juan Pablo, entonces, es como la pirámide de Maslow, que tenías No, que pasar primero, nada que ver, ¿no? no. No es como la pirámide de Maslow.
O sea, esa pirámide de Maslow no es la que es nosotros mejor manejar para la horizontal. Exactamente, ahí estamos hablando de cosas diferentes. Lo que pasa es que cuando hablamos de esa organización piramidal o paralela, ¿se acuerdan que decíamos que los valores se pueden identificar en bienes depositarios de valores? Sí. Los bienes depositarios, por ejemplo, ser psicoterapeuta es un bien depositario de valores. Entonces piensen que esa organización no tiene que ver tanto con valores, sino con bienes depositarios de valores, ¿no? Que es diferente, mientras que la de Maslow es de necesidades del ser humano. Son dos cosas completamente diferentes, Ok. ¿no? Sí. Además, porque la pirámide de Maslow, al ser gringa, tiende a la autorrealización, y la autorrealización es individual. Mientras que los valores siempre va a estar incluido el otro, es autotrascendente, que eso tiene que ver con una diferencia importante entre el humanismo y el existencialismo, ¿no? Es relacional, es con el mundo, no es yo solo aislado. Ok, gracias. Sí. ¿Cómo vamos a ir? Los valores tienen que depositarse en un bien. En un bien depositario. Ese bien depositario puede ser una persona, una profesión, una idea, una conducta, ¿no? Cosas de ese estilo. ¿Y por qué dices que tiene que ver en relación al otro? ¿Cómo? Claro, porque los descubrimos en relación al mundo. Los valores están en el mundo, los encontramos depositados en objetos que están en el mundo. Por ejemplo, la terapia está en el mundo. Pero la psicoterapia, digamos, es un depositario de valores. ¿De qué valores? Yo puedo encontrar valores éticos como la solidaridad. Puedo encontrar valores intelectuales porque es el aprendizaje que me invita a poder ayudar al otro. Tiene valores vitales porque me da plata para poder vivir. Tiene valores sagrados porque estoy ayudando a otras personas en su dignidad humana. Si es como un solo bien depositario de valores, puede tener muchos valores encarnados. Ok. Tú descubres en tu pareja, tú amas a tu pareja porque descubres valores en esa persona. Tú ves a alguien, dices, tú no ves el valor justicia, sino tú ves un acto justo. Cuando alguien hace un acto con justicia, tú ves valor, y si la valor justicia para ti es importante, vas a sentirte identificado con esa persona y te vas a sentir cercano a esa persona o a ese acto, ¿no? Ok, sí. Porque también encuentras en ti el valor de justicia. O sea, si yo quiero ser justo, quiero ser considerado como alguien justo, por eso yo que el sentido da identidad y coherencia, ¿no? Para ser alguien justo, tengo que hacer acciones justas. Y al hacer acciones justas, soy considerado como alguien justo. Por eso... Por sus hechos lo reconocerán. ¿Por sus qué? Por tus hechos los conoceréis, aplicaría ahí esa frase. Por tus actos lo reconocerás. Es que, ¿sabes qué te entendí, Eduardo? Por tu sexo lo reconocerás. Ahí Ok. Por eso Jaspers suele decir, somos el bien que abrazamos, ¿no? Nos Bonita definimos frase. por el valor al que nos decidimos. Si yo me decido por el valor justicia, voy a ser visto como alguien justo, ¿no? Eso es importantísimo también. ¿Qué otras dudas hay sobre los valores? En ese sentido, Juan Pablo, entonces, los valores es una forma de humanización. Y te pregunto porque justo tú decías que están depositados en un bien. Ajá. Por ejemplo, una persona, y sigo yo con el tema de la restricción, ¿no? Sí. Una persona que está restringida, o sea, vamos a hablar ya de algo mucho más comprometido, a nivel psicopático, por ejemplo. A nivel psicopático. Híjole, sí. Sí, lo que puede ser valioso para él, sí, lo que puede ser valioso para él puede no ser valioso para el mundo. Entonces, por eso te mencionaba el tema de que sí tiene que ver más con un proceso de humanización los valores. Claro, porque ahí estás hablando de valorar algo. No todo lo que valoramos es un valor. Acuérdate que aquí, cuando hablamos de sentido, hablamos de valorar un valor, ¿no? Porque yo puedo valorar
algo que no tiene valores. Yo puedo valorar pegarle a mi pareja. Yo puedo valorar asesinar a alguien. Yo puedo valorar robarle a los demás. Pero eso no quiere decir que tenga sentido. Porque el sentido es una valoración de un valor. Cuando yo valoro algo, pero no es un valor, es de un significado. Es diferente el sentido del significado. Porque el significado, ¿no?, es carente de sentido. Y siempre está relacionado con el bien, con el bienestar y siempre está... Cuando yo me... Una de las características de los valores es que construya vida. Si construye vida, es un elemento importantísimo. Por ejemplo, a nivel de restricción que planteaba Jaime, una cosa muy diferente es estar con una persona por miedo a la soledad y otra cosa es estar con una persona porque descubro valores en esa persona. Es muy diferente. En la restricción es miedo a algo. En el valor es merecido a pesar de cosas, ¿no? Por esa persona. Porque más de una vez hemos querido asesinar a nuestra pareja, pero hemos decidido seguir ahí. Sí, es el nivel de restricción lo importante que es, Jaime. Sí, sí, es que justo también cuando veíamos el modo de ser evitativo y el modo de ser dependiente, creo que aplica muy bien a lo que estás mencionando. Porque justamente el evitativo, no sé si, a ver, no sé si lo capté bien, pero el evitativo entonces de alguna u otra forma le cuesta conectar con esos valores. ¿Sí? Claro. Porque siempre... Ahí está precisamente todo lo que tiene que ver con mi tesis doctoral, directamente, que es cuando estamos haciendo todo el tema de transdiagnóstico, ¿no? Y el tema de la autocomprensión es que uno creería que se autocomprenden mucho porque el evitativo se está autoobservando demasiado todo el tiempo. Pero es una autoobservación sesgada porque es más racional que afectiva, en primer lugar. Y en segundo lugar, está observándose lo que hace mal, de cierta manera. Intentar no hacerlo mal. Entonces, esta autoobservación es sesgada. Y al ser tan racional ese modo de ser, el resonar con valores va a ser más difícil, ¿no? Porque le tiene mucho temor a sentir. Claro, Es por eso... parte de lo que entraríamos a trabajar en una logoterapia específica inicialmente. Claro. Por eso en ese sentido, entonces, los valores están más cercanos a la autotrascendencia, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sí. Exactamente. Por eso. Por eso los valores están relacionados con la afectación en los recursos neurológicos. Porque el recurso de la afectación es un resonar con los valores en el mundo. Por eso en ellos va a ser bajita la afectación. Y esa creo que es la diferencia que ustedes le ponen con la terapia cognitiva, ¿verdad? Directamente. Totalmente. Porque la terapia cognitiva hace mucho énfasis en las distorsiones, pero no tocan tanto el tema afectivo. O sea, sí lo valoran, pero no lo trabajan tanto. Claro que dependiendo del tipo de psicoterapia cognitiva que estemos hablando. Si estamos hablando de cognitivas estándar, ¿correcto? Ellos, desde su base, consideran que el pensamiento origina la emoción. Por eso, de cierta manera, te dicen, piensa bien y sientes bien, y vas a sentir bien. ¿Sí es? Es como que el pensamiento, la emoción fuera secundaria al pensamiento. Las de segunda generación, que tienen que ser como más las metacognitivas, las postracionalistas de Vittorio Guidano, sobre todo las italianas, están muy centradas en eso, y algunas constructivistas con Michael Mahoney, ¿no? Hablan un poco más de la intersubjetividad, ¿no? Y ya hablan de la emoción como algo que organiza el mundo, ¿no? Sobre todo las que están más relacionadas con una antropología de Maturana, ¿no? Y finalmente las de tercera generación hacen un cambio más interesante, pero hablan más de una valoración. Y muchas veces sí se quedan en el aspecto cognitivo de la valoración, ¿no? Ahí son como esas diferencias principales. Para profundizar más en eso, el primer capítulo de un libro
vivir a la manera existencial. Bien, ¿cómo vamos? Hasta ahí. Bien, muy bien. Bien, muy bien también por acá. ¿Qué otras preguntas hay? ¿Qué otras dudas hay? ¿Cómo nos fue con la culpa? Hablemos de la culpa. ¿Qué dudas hay sobre la culpa? ¿Quién sabe qué dudas hay? No siento culpa de preguntar. ¿Quedó claro el tema de la culpa? Pues me gustaría escuchar tu punto de vista, la verdad, ¿Sobre qué? sobre la culpa. ¿Sobre la culpa? Sí. Para poder sentir culpa, tenemos que tener dos requisitos básicos. La primera, el ser humano es libre y responsable. Y espacio responsable. ¿Correcto? Sí. Porque solamente una persona libre puede equivocarse, ¿no? Y solo una persona que responde a la vida libremente puede darse cuenta que cometió Un error. error en la respuesta en que dio. Y es decidir en contra del sentido. Cuando yo decido en contra del sentido, tengo una experiencia emocional a la que llamamos culpa. Y la culpa nos permite transformarnos. Pero para que la culpa se transforme, tiene que tener dos requisitos. La primera, ¿no? Aceptar la culpa. Y segundo, la enmienda. Y eso nos permite transformarnos y crecer y cambiar, ¿no? Directamente. Interesante porque entonces no es esa culpa a través de la cual nos debemos dar látigo y castigarnos, sino que nos llama más a la responsabilidad, que es que no sé hasta dónde pueda estar conectada entonces con la reparación. ¿Cómo crees que puede estar relacionada? En términos que, a ver, en términos de que si lo vemos desde lo religioso y yo me alejo de la norma, daño o causo daño o peco, me pueden absolver, por decir algo, a través de una confesión. Y entonces ahí, la pregunta es, ¿dónde queda la responsabilidad? Esta visión a la que pues, hacemos referencia me llama más a reparar y asumir las responsabilidades de mis actos a dejarlo en el confesionario. Exacto, porque de cierta manera lo que la enmienda nos invita a es a reparar, porque pueden haber enmiendas directas como enmiendas indirectas. Una enmienda directa es cuando yo voy directamente con la persona afectada, le pido disculpas, ¿no? Y enmiendo el daño. Rompí un vidrio, voy a la casa, le pago el daño, la ruptura del vidrio, ¿no? Entonces, invita a que haya un cambio, una transformación. Si engañé a mi pareja, la culpa tiene que ver con no volverlo a hacer, ¿no? No es el hecho de pedir perdón, no. La reparación tiene que ver con no volverlo a hacer. Cuando la enmienda no puede ser directa, por diferentes razones, porque no, la persona ya no está o la persona no sabe porque puede haber un peligro, lo que hago es una reparación indirecta, ¿no? Y busco una forma de representación de cómo sanar esa culpa, ¿no?
Si la Diríamos persona, entonces, si la persona no está presente, a veces se puede hacer hasta una silla vacía, ¿no? en otras palabras, en lugar de sentirme culpable, debo más bien actuar hacia la reparación. Repíteme. En lugar de sentirme culpable y quedarme rumiando en la culpa y latigándome, debo más bien aceptar el daño o la falla cometida y entrar en un proceso de responsabilidad que está conectado directamente con la responsabilidad. Exactamente, porque es que la misma culpa se convierte en una nueva pregunta. Y al dar la respuesta está resolviendo la pregunta que te generó la culpa, ¿no? Que eso es muy importante ahí. Pero también eso estamos hablando cuando hay una culpa real, porque también existen las culpas irreales. La culpa irreal tiene que ver con la intencionalidad. Cuando hay una intencionalidad por acción o por omisión, estamos hablando de una culpa real. Pero cuando mi intención no permite que eso se pase, no acepto mis límites humanos, aparece la culpa irreal. Y por lo general son 4 las cuestiones que se relacionan con la culpa irreal. Primero, no puedo saberlo todo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Y eso pesa mucho para las mamás. Me dirán si no las que son mamás por acá, ¿no? Y es, ay, yo debí saber que si le daba permiso le iba a pasar eso malo. ¿Y por qué tenías que saberlo? Yo tenía que saber que algo malo le estaba pasando. ¿Y por qué tenías que saberlo? ¿No? No podemos saberlo todo, ¿no? Segunda, no podemos hacerlo todo. Eso, por ejemplo, como psicoterapeutas es importantísimo que tengamos en cuenta. Nosotros no podemos ayudar a todo el mundo. Hay temas que no sabemos y toca aprender a remitir, ¿no? O hay cosas que no podemos hacer, sencillamente porque hacemos unas y otras que no podemos hacer. Y ahí tiene que ver en que no podemos hacerlo todo. Tercero, no podemos tenerlo todo. El tema de tener y tener y tener. Y cuando no lo tenemos, sentimos culpa. Y finalmente está no podemos estar en todas partes, ¿no? No podemos estar con nuestro hijo en el colegio, no podemos estar con nuestro hijo en la casa, no podemos estar con nuestro hijo donde la novia. Es que si yo hubiera estado en ese momento, no le hubiera pasado eso. No puedes estar en todas partes. No podemos controlarlo todo, también estaría incluido ahí, ¿verdad? Exactamente, está en esas 4. Es una forma de resumir esas 4. No podemos controlarlo todo. La culpa irreal sí hay que eliminar la culpa. La culpa real hay que transformarla a través de la enmienda y que haya un aprendizaje. En la culpa irreal hay que eliminarla porque se hace daño, ¿no? Y finalmente está la culpa existencial cuando ese llamado del sentido, que, ejemplo, mucha gente es, ay, yo toda la vida quise ser pianista, pero nunca me atreví, ¿no? Pero ya tengo 80 años y ya para qué. Entonces dice, ¿qué tiene de malo uno a los 80 años aprender a tocar piano? ¿Y cuántas gente? Pues aquí, por ejemplo, una prima mía que es bailarina de ballet, estaba con ese dilema y abrió un curso para personas adultas que querían aprender ballet. Y no se imagina la cantidad de gente que le llegó, que tenía como tarea pendiente eso. No quieren ser las bailarinas de ballet profesionales que querían ser cuando eran niñas, pero por lo menos están haciendo algo que estaba pendiente. Aprender a cantar, aprender a tocar un instrumento. Muchas de esas cosas son importantes en esta vida y poderlas actualizar. Pero si yo ya no puedo hacerla, puedo, por ejemplo, patrocinar a una persona que no tiene los recursos para poderlo lograr. De esa manera se puede también solucionar la culpa existencial. La culpa existencial hace parte de la culpa real. Y es cuando el llamado del sentido lo dejé pasar, ¿no? Pero ahí sigue susurrándome y golpeándome y diciendo, tengo que hacer esto en algún momento. Eso es la culpa. ¿Cómo nos fue con eso? Bien, claro, interesante la claridad que nos das a través de conocer tu punto de vista. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien tiene preguntas sobre la culpa? Pues es difícil darte cuenta, ¿no? Claro. No es tan fácil. La diferencia entre la culpa
real y la irreal. Por eso nosotros como terapeutas tenemos que tener esa conciencia para poder ayudar a descubrir la posibilidad. Y la mejor herramienta para poderlo trabajar es el diálogo socrático, a través de las preguntas, ¿no? Poder profundizar precisamente en esos límites ontológicos. Jaspers lo llamaba la humildad ontológica, ¿no? Y hay muchas creencias también, ¿no? Claro, Que y la publicidad es experta en el tema, sobre todo con las mamás, ¿no? Porque entonces te dicen en un comercial de televisión, es que la mamá es piloto, es profesora, es cocinera, es amiga, es psicóloga, es enfermera, es... Pucha, piensan que lo pueden hacer todo. Elian nos dice, tanto la culpa real como la real o existencial pueden generar la frustración existencial, ¿cierto? Sí. Las tres pueden generar la frustración existencial. Lo que tenemos que ayudar a la persona es identificar qué culpa está sintiendo. Si es irreal, eliminarla. Si es la real, ayudarlo a transformar. Y si es la existencial, ver cómo logramos actualizar la culpa para que se logre generar la transformación directamente. ¿Cómo nos fue con el sufrimiento? Poder reconocer que pues es parte de la vida y que justamente el propósito de la logoterapia es ayudar a acompañar al que sufre en ese proceso, ¿no? Totalmente. En ese encuentro. Aprender a acompañar a las personas del sufrimiento para que puedan trabajarlo y puedan vivirlo, ¿no? igual hay que identificar si el sufrimiento es real o no sé si decir real, pero pues es que yo me lo hago a mí misma o realmente Claro, porque ahí estamos hablando de sufrimientos inevitables. inevitable. Es un sufrimiento que no tiene nada que ver contigo, simplemente te llegó un tsunami, un terremoto, ¿no? Cosas de ese estilo te van a generar un sufrimiento que no tiene nada que ver contigo. Pero está en el sufrimiento necesario y el sufrimiento innecesario. El innecesario especialmente tiene que ver con el sufrimiento que tú te provocas, ¿no? En algunas ocasiones. Claro, porque el innecesario muchas veces va relacionado con la culpa, ¿no? Claro, el sufrimiento muchas veces también va a generar culpa, van a estar muy relacionadas entre sí, pero el sufrimiento necesario es necesario. Por ejemplo, estoy con mi pareja que me engaña y me es infiel y sufro. Termino con mi pareja y sufro. ¿Sí ves? Sufro si sigo, sufro si termino. ¿Qué hago? ¿Cuál es el sufrimiento necesario? El que le da más sentido a la vida. ¿Cuál es el sufrimiento innecesario? El que no le da sentido. Es importante para diferenciarlo. Perfectamente sabemos que ir a terapia va a generar un cierto nivel de sufrimiento, porque ir a terapia tampoco todo el tiempo es es un jardín de rosas con espinas. En algún momento van a doler, ¿no? Entonces va a doler. Ir a terapia es un sufrimiento necesario, pero te permite crecer y cambiar y mejorar. Entonces ahí está la diferencia entre un sufrimiento necesario y un sufrimiento innecesario. Los valores sostienen el sufrimiento y la culpa, ¿no? O sea, es como Claro, si... por ejemplo, una pérdida de valores te va a generar un sufrimiento inevitable, un sufrimiento. No sé si inevitable, pero te va a generar un sufrimiento. Tú puedes encontrar sentido en, por ejemplo, la pérdida de un hijo. Cuando un hijo se pierde, cuando un hijo muere, es una pérdida de valores. Y si hay una pérdida de valores, cambia el mundo. El mundo que yo habitaba ya no existe. ¿Cómo voy a hacer yo, como terapeuta, para acompañar a esa persona en ese paso de ese mundo que ya no existe a ese nuevo mundo que no quiero habitar porque es incompleto a lo que yo quiero? Es el sufrimiento. El sufrimiento es saber que el mundo cambió porque los valores que yo antes encontraba ya no están. Porque ya el bien depositario que los depositaba los valores ya no está. Se perdió el bien y los valores quedaron
fuera del mundo, porque los valores yo los capto en el mundo. Y es como se relacionan los valores y el sufrimiento, porque el sufrimiento hace parte del sentido de la vida y trabajamos precisamente en la logoterapia específica, que el sufrimiento tiene que ver con valores, porque es pérdida de sentido directamente. Que es diferente al sufrimiento de un trastorno psicológico, pero que también hay sufrimiento. ¿Qué piensas ahí, Jaime? Quedaste pensativo. Sí, justo, no sé, a mí me ha hecho mucho ruido toda la formación. El tema justamente es la afectividad. O sea, se pone mucho de relieve el tema de la afectividad, ¿no? Cosa que desde nuestra práctica clínica, antes de estar en este mundo de la logoterapia, la práctica clínica pone mucho énfasis en la racionalidad, En el ¿sí? pensamiento. En el pensamiento, y es quizás por allí la diferencia marcada y el componente adicional, ¿no? Que he ido descubriendo con todo esto de la logoterapia. Claro, porque la relacionalidad es afectiva. Exacto, la relacionalidad es afectiva, así es. Y eso es primario el pensamiento. Bueno, mi gente, ¿qué otras preguntas? ¿Cómo nos fue hoy con este webinar? ¿Cómo les ha parecido hasta el momento? Interesante. Gracias, Miriam. Muy claro también. Sí, siendo los valores un tema tan importante y que como nos damos cuenta está relacionado con el sentido, realmente nos aporta mucha claridad. Personalmente me queda mucho más claro el concepto porque inicialmente, aunque la definición, pues todo se centra en el sentido y hablamos de logoterapia como la terapia centrada en el sentido, en búsqueda del sentido, pero no era muy claro y en este momento ya pues con este módulo me queda mucho más claro. Perfecto, Eduardo. Muchas gracias. ¿Quién más quiere decirnos algo sobre esto? Bueno, yo quizás no sobre esto, pero sí darte las gracias porque creo que este es uno de nuestros últimos encuentros, ¿no? Totalmente. Sí, entonces, bueno, nada, creo que es oportunidad para agradecerte y hacerte saber pues todo lo bonito y lo provechoso que ha sido todo esto de la formación, ¿no? Especialmente esperar con mucho entusiasmo cada martes el webinar para incorporar y terminar de cerrar lo que ya habíamos aprendido a través de las láminas y los recursos que ustedes nos facilitan. Así que con mucho cariño, pues te agradezco y la paciencia también de todos los profesores y especialmente la tuya con nosotros. Así que muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Jaime. Aquí Elian manda un mensaje muy interesante. Voy a hacerlo en acento portugués. Muy interesante. Los valores creativos de vivencia y de actitud mucho contribuyen a la superación del sufrimiento. Muchas gracias, Elian, por tus palabras. Espero que muy pronto nos podamos ver. De acuerdo, yo también sabía la importancia de este encuentro porque pues ya prácticamente es el último contigo, nuestro director académico, y por eso tenía problemas en mi casa y me vine aquí a donde mi cuñada para no perdérmelo. Te agradezco también por eso, Eduardo. Acá están todos importantes. Lástima que no podamos saber nada de Vicente, ¿no? Porque está fuera de toda posibilidad, pero seguramente debe estar contento, espero, ¿no? Pues bueno, yo también les mando un agradecimiento muy grande por toda esta oportunidad, este espacio que hemos tenido para compartir, ¿no? Y espero que nos veamos muy pronto en otro momento. Así que... Gracias, Juan Pablo. Gracias por todo. Por todo, por la formación, por compañeros, todo. compañeros. Nos vemos en Mérida para... ¿Y cuándo vienes para acá? No sé, ¿cuándo voy a México? Estoy pensando a ver si el otro año en qué momento voy a poder ir. Un Pues abrazo cuando muy vengas grande. a México, vienes a Bueno, Yucatán. gracias y hasta luego.
Hay demasiadas cosas en Argentina el próximo año, 2 congresos, y eso le complica a uno mucho las otras rutas. Pero bueno, un abrazo. Buenas noches, hasta pronto. Chao, chao.